Ok. Entonces, pues ya tenemos la respuesta al primer inciso, que era el 1N1190, por lo que acabo de comentar. Entonces ahora vamos a determinar primero si requerimos o no el disipador y vamos a calcular para eso qué potencia está disipando cada diodo. Entonces, como habíamos visto aquí en la simulación, cada diodo va a conducir una tercera parte del ciclo. Si ustedes se fijan, 2 de 6 pulsos conduce el diodo de 1. 2 de 6 conduce el diodo de 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que yo puedo hacer es calcular la potencia en base a esos periodos de conducción y a la caída de voltaje en directa del diodo que ya seleccioné, que es el 1N1190. Entonces, en la hoja de datos, déjenme ver si lo tengo por aquí. Aquí está. En la hoja de datos del 1190, que es el que seleccionamos, me dice que la caída de tensión en directa es 1.19 volts. Aquí lo tengo. 1.19 volts. ¿Ok? Y entonces eso yo lo tengo que multiplicar por la corriente promedio que va a circular durante el periodo de conducción de cada diodo. Entonces no son los 18.7 amperes que yo estoy observando aquí como máximo. Ojo, estos amperes que están aquí, el máximo, que son prácticamente 19 amperes, 18.7, es cuando tengo el pico de corriente máximo que va a circular a través de la resistencia y a través del diodo. Pero lo que yo quiero ver es la corriente promedio. ¿Cuánto es el promedio de toda la corriente durante los 6 pulsos, considerando inclusive el tiempo que no conduce mi diodo? Entonces, para poder calcular eso, pues yo hago simplemente los 18.7 amperes durante un tercio del periodo de tiempo o del periodo completo y me da aproximadamente 6.2 amperes. Esa es mi corriente promedio, que estaría más o menos por aquí, que va a conducir mi diodo, cada uno de los diodos. Y con eso ya puedo yo calcular la potencia máxima que va a disipar cada diodo. Y entonces simplemente voltaje por corriente, ¿no? Potencia es igual a V por I, 6.2 por 1.2, pues es aproximadamente 7.4 watts, que es lo que tengo aquí, 7.38 watts. Eso es lo que más o menos, en promedio, me va a disipar cada uno de los diodos. Y entonces yo puedo decir eh, qué tanta potencia va a conducir mi diodo y si realmente lo voy a necesitar o voy a requerir un disipador. Y entonces lo que hago es mi modelo de resistencias térmicas o de transferencias térmicas, que es lo que teníamos en los apuntes. Y para eso pues necesito varios datos. El primer de ellos es cuánto es la temperatura en la unión TJ, que es la que va acá. Pues TJ me dice que puede ir desde menos 65 grados centígrados hasta 200 grados centígrados. ¿Verdad? Y luego, ¿qué más me da como dato el fabricante? Pues me da también la resistencia térmica entre la unión y el encapsulado, RθJC, esta de aquí. Entonces, esta y esta me los puede dar la hoja de datos o me los está dando la hoja de datos. Son estos dos parámetros. ¿Ok? Y en base a esto, pues yo puedo ya ir vaciándolo en mi modelo de transferencias térmicas. Entonces, es lo que tengo más o menos por acá. Y yo digo, ok,
Para los... Déjenme subir un poquito. Aquí está. En la misma hoja de datos, yo puedo ver mi corriente promedio en directa de mi diodo. Y entonces yo estoy diciendo que mi diodo va a consumir pues prácticamente 7 amperes. Estaría por aquí, en esta parte de aquí. Para 7 amperes, ¿sí? Tengo no, cinco curvas diferentes dependiendo de la temperatura a la que yo esté, perdón, la temperatura, el ángulo de conducción en el que esté operando mi diodo. Si es corriente directa, obviamente va a consumir, a conducir durante más tiempo y entonces la temperatura en la unión va a ser mayor. Se va a calentar más mi diodo. Si yo empiezo a reducir el ángulo de conducción del diodo, que sea nada más 180 grados eléctricos, pues la temperatura en la unión va bajando. Entonces esta parte de aquí les dice cuánto es lo que va a conducir mi diodo. Entonces habíamos dicho que es un tercio del ciclo, son 60 grados eléctricos. Entonces me voy a ir a esta curva, la primer curva negra, esta de aquí, y para los 6 punto y cacho, 7 amperes, pues yo observo que estoy entre 185 y 190 grados centígrados de la temperatura máxima, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy considerando son 185 grados centígrados. Esa va a ser la temperatura máxima a la que yo le voy a permitir llegar a la unión TJ. Y como ya tengo la resistencia térmica entre la unión y el encapsulado, que es 1.25 grados centígrados, pues entonces ahora sí me voy a mi modelo de resistencias térmicas y digo, ok, esta es mi TJ, 185 grados centígrados, perdón, RTJC, 1.25 grados centígrados por watt, y a partir de aquí tengo que ir derivando todos los demás parámetros. Ya conozco la potencia disipada, pues la acabo de calcular, dijimos que era aproximadamente prácticamente 7 watts, 6 punto y cacho. Y por lo tanto, con esa potencia disipada y estos dos parámetros que ya conozco, puedo calcular la temperatura del encapsulado. ¿Cómo lo hago? Pues con la fórmula. Dijimos que era equivalente a un análisis de circuitos eléctricos, donde la potencia disipada, que acabo de mencionar, es igual a la corriente y el voltaje o la diferencia de voltaje es la diferencia de temperaturas. Y eso lo divido entre la resistencia térmica, entre dos puntos, que en este caso es JC. Entonces, esta fórmula que yo ya tengo me dice que la potencia disipada en mi diodo va a ser igual a la diferencia de temperaturas entre la unión y el encapsulado dividido entre la resistencia térmica de unión encapsulado, RTJC. Y lo que quiero entonces es encontrar TC. Pues despejo de esto porque ya conozco TJ, potencia disipada y resistencia térmica. Entonces, despejando con estos valores que ya conozco de 185 grados centígrados, 1.25 grados centígrados por watt, y los prácticamente, que dijimos, eran 7 watts, pues tenemos 175.8 grados centígrados, la temperatura del encapsulado. No hay que perder de vista que a mí lo que me interesa es esta resistencia térmica. Esta es la que yo quiero conocer para saber si tengo que meterle un disipador y para saber también si ese disipador va a requerir cierta ayuda, ciertas condiciones específicas o no. ¿Ok? Entonces ya tengo el RTJC, ya tengo TJ, tengo potencia disipada, entonces calculo
la temperatura del encapsulado, 175.8 grados centígrados por watt. El siguiente paso es, otra vez, irnos a las hojas de datos y ahí puedo encontrar este otro parámetro que me dice que la temperatura, perdón, la resistencia térmica de todo mi componente, pues no puede sobrepasar 21 grados centígrados por watt. Esto me lo dan como dato en el problema, es la temperatura del medio ambiente. Y entonces, yo lo que puedo calcular también es la temperatura en el disipador. Otra vez, haciendo el equivalente de mi circuito eléctrico con el modelo de transferencias térmicas. Y para eso, pues puedo calcular en mi hoja de datos este parámetro restante, RTTCS, o bien directamente irme de acá a acá con este parámetro de acá y puedo calcular esa temperatura en el disipador, 174.67 grados centígrados. Y entonces ya teniendo estas dos temperaturas, TS y TA, teniendo la potencia disipada, pues otra vez puedo calcular RTSA con el modelo equivalente. Y esa resistencia térmica, pues me da 20.3 grados centígrados por watt. Entonces, ese es un valor relativamente alto de resistencia térmica. Observen que la resistencia térmica que me proporciona el fabricante, por ejemplo, entre la unión y el encapsulado, es baja, es 1.25 grados centígrados por watt. Y yo acá estoy calculando hasta 20 grados centígrados por watt. Entonces es bastante alta, la tengo que disminuir para que el calor fluya más rápidamente desde el encapsulado o del disipador al medio ambiente. Y entonces yo puedo determinar que sí, es una resistencia térmica alta y que la voy a bajar poniendo no solo un disipador, sino también voy a tener que utilizar un flujo de aire, ¿verdad? Un ventilador, para poder bajar aún más la resistencia térmica. Y esto, bueno, esto ya era opcional como respuesta en el ejercicio 1 del inciso B. Pues, ¿qué tipo de disipador? Bueno, pues si yo quiero utilizar un disipador de aluminio, por ejemplo, que son los más comunes, puedo irme a hojas de datos de disipadores. En Internet tienen bastantes opciones donde buscar y les da inclusive para ese tipo de resistencia térmica que calculamos y con el material aluminio, les da el volumen, les propone inclusive largo, ancho y alto, y ustedes ya pueden ahí determinar qué tipo de disipador, con qué dimensiones y con qué geometría va a trabajar cada uno de sus dispositivos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya era un trabajo un poquito más de investigación bibliográfica. Nada del otro mundo, es relativamente sencillo y se puede encontrar sin mayor problema en la web. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, No, perfecto. profe. Ya me la resolvió la que tenía. Estaba simple, ¿no? Entonces, era nada más poner cuidado a la hora de calcular las corrientes promedio y las potencias. Y ya de ahí, pues el cálculo de las resistencias térmicas y de los disipadores, pues es más sencillo. Déjenme ver si por aquí tengo una página web donde se calculan los disipadores. Aquí hay una. Aquí están, miren. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta página, en este sitio web, les dice, pues mira, para este tipo de disipador, estas son las dimensiones y esta es la resistencia térmica entre
S y A, RTSA que nosotros le llamamos. Sync y Air. Y entonces, pues aquí tú buscas, por ejemplo, tú dices, pues yo tengo cerca de 20 grados centígrados por watt, voy a usar este. Pues entonces tiene estas dimensiones. 16 por 25 por 16 milímetros cúbicos de aluminio. Excelente. Este tiene una resistencia térmica más baja. Sí, porque está anodizado, está pintado de negro. Está bien, excelente. Entonces ahí tú ya puedes ir seleccionando cuál es el tipo de disipador que más te conviene. ¿Ok? Y a eso súmale que le vas a poner un ventilador, pues obviamente no requieres una dimensión demasiado grande. Bien. Para el segundo problema, nos pedían determinar el máximo valor del ángulo que voy a poder utilizar en este circuito rectificador con tiristores para evitar que pase a un modo de conducción discontinuo. Y una vez hecho eso, nos piden calcular voltaje y corriente de salida promedio y al final que hagamos otra vez esos cálculos, voltaje y corriente promedio a la salida, pero con un ángulo de disparo de 80 grados eléctricos. Y entonces nos dan el circuito, es un rectificador trifásico nuevamente de 6 pulsos con una carga de este tipo, RLE, y tengo que calcular entonces el ángulo de conducción o el ángulo de disparo máximo, donde va a seguir siendo continuo. Entonces, para eso, nosotros teníamos una ecuación en los apuntes. Para que sea en modo de conducción continua un rectificador de 6 pulsos con tiristores, pues yo tengo esta expresión. Me dice que KE tiene que ser menor a toda esta expresión, seno de alfa F más pi sobre 3 menos phi más todo esto. Entonces yo tengo que ir viendo qué es lo que sí conozco y qué es lo que tengo que ir determinando. Entonces, KE lo conozco, pues no, pero lo puedo determinar. Porque KE, pues es simplemente la FEM entre el voltaje línea pico. Y entonces, déjenme subir un poquito más. Aquí está. Aquí lo que me están dando es voltaje línea neutro. RMS, 181 volts RMS. ¿Ok? Entonces, es lo que tengo aquí. Voltaje línea neutro RMS, 181 volts. Eso lo tengo que pasar a voltaje línea pico para poder utilizar la fórmula que viene en mis apuntes de KE, ¿verdad? Esta fórmula de acá. Entonces, la FEM ya la conozco, 354.7, ahí está. Esto lo transformo a voltaje línea pico, pues simplemente 181 por raíz de 2 y luego por raíz de 3, aquí está, primero por raíz de 2 y luego por raíz de 3, y me da voltaje línea pico y me da un KE de 0.8. En sus cálculos me da KE de 0.8. Entonces ya conozco KE, me falta determinar phi para poder entonces sí despejar alfa F. Y phi, pues es tangente inversa de omega L sobre R, que es esta expresión que tengo aquí. Omega L es 2pi por F, la frecuencia ya la conozco, son 60 Hz. L ya lo conozco, aquí está en mi problema, 1.4 milihenries, es esta L. Y la resistencia también ya la conozco, pues son 5 ohms. Pues entonces puedo calcular phi. Ya tengo entonces toda mi expresión y lo que hago es simplemente despejar el valor de alfa F. Entonces, en este caso, para aquí, para el uso de MATCAD, pues yo puse que en lugar de que sea menor, sea exactamente igual. Ahí está el límite
entre el modo de conducción continua y discontinua, cuando es igual, es a partir de ese momento en que la FEM le empieza a ganar a mi voltaje de salida promedio y ahí es donde ya empieza el modo discontinuo. Entonces, despejando de esta ecuación o determinando alfa F de esta ecuación, pues lo que llego yo es a un ángulo de disparo máximo de 12.5 grados eléctricos. No tiene mayor complejidad, es simplemente despejar de esta ecuación alfa F, ¿sí? Con todos los parámetros que ya acabo de calcular. Y después me dicen, ok, ¿y qué pasa si quiero utilizar 80 grados eléctricos? Ah, bueno, pues si quieres utilizar 80 grados eléctricos, primero tengo que verificar que cumplas con este requisito que habíamos visto también en los apuntes, donde te dice que el ángulo de disparo tiene que estar entre seno inverso de KE menos pi sobre 3 y por lo menos ese valor y menor a 2 pi sobre 3 menos seno inverso de KE. Ya conozco todo. El primer valor me da menos 6.87 grados, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces quiere decir que son 0 grados eléctricos. Y el máximo es 66.87 grados eléctricos. Entonces alfa F tendría que estar entre 0 y 66.87 grados eléctricos. Ese es el valor máximo de mi alfa F que yo me puedo permitir. Y como me están pidiendo 80 grados, pues no se puede utilizar, no funciona mi rectificador. No puedo irme más allá de 66.87 grados. ¿Ok? Entonces, en esas condiciones, corriente y promedio no se pueden calcular porque valen 0 porque no funciona mi rectificador. ¿Sí está claro? Y bueno, ya con este valor de alfa F que acabamos de calcular, pues ya me puedo yo ir a las fórmulas típicas de mi voltaje de salida promedio, porque estoy asumiendo que sigue en modo de conducción continua. Y entonces habíamos dicho que era 0.955 por el voltaje línea pico por el coseno de alfa F. Y entonces pues ya tengo alfa F en radianes o en grados, lo que yo prefiero utilizar, en este caso pues, son radianes. Lo sustituyo aquí y encuentro valor de salida, voltaje de salida promedio. Y la corriente de salida promedio, pues también ya habíamos visto que era voltaje de salida promedio menos la FEM entre la resistencia. La ley de Ohm. Y listo. No había mayor complejidad para calcular eso. ¿Sí está claro este otro ejercicio número 2? ¿O quedaron preguntas, dudas? Yo tengo una duda. Vale. ¿De qué depende de que use ley de Ohm para sacar la corriente o que use la otra fórmula? Cuando tienes o no tienes FEM. ¿Y tú te fijas? Aquí. Tú vas a tener aquí a la salida, déjame lo pongo de otro color, espérame. Aquí a la salida, un voltaje así, más o menos. Y este voltaje se supone que tú quieres que te produzca una corriente a la salida, I0, que va a circular por toda tu carga. Entonces, en este caso, si tú te fijas, yo voy a hacer el análisis de esta rama de la resistencia de la carga RLE. Entonces digo, voltaje de salida menos I0 por R1 menos el voltaje en el inductor L1, lo muevo por acá, menos la FEM. Y esto es igual a 0. ¿Ok? ¿Cuánto es el voltaje en L1? Pues si estás hablando de valores promedio,
pues en promedio la caída de voltaje en corriente directa de un inductor tiene que ser 0. Entonces lo desprecias. Y te queda simplemente VO menos I0 por R1 menos la FEM igual a 0. Y de aquí despejas I0. Es lo que estoy haciendo. Entonces, te fijas, ya despejando de I0, me queda la fórmula que acabo de utilizar hace ratito. Voltaje de salida promedio menos la FEM entre la resistencia. Pero, ¿qué pasa si no tuvieras FEM? Es decir, si ahora tú no tienes una FEM inducida porque tienes a lo mejor nada más una carga RL, pues esto desaparece, este término. Y la corriente te queda simplemente voltaje entre resistencia. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Eso es independientemente del modo de conducción en el que estemos? Ah, O... sí, claro. No, este es válido solamente cuando ya tienes el valor de voltaje de salida promedio. Puedes estar en modo continuo o discontinuo. Tú puedes calcular voltaje de salida promedio en cualquiera de los dos modos y teniendo eso, puedes aplicar esta ecuación. ¿Ok? Digamos que esta es válida para cualquiera de los dos modos de conducción siempre y cuando ya hayas determinado el voltaje promedio a la salida. Ok, muchas gracias. ¿Sale? Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Se puede ir Mande. al inciso B, profe? Al inciso B. Ahí voy. Aquí estoy. No me quedó muy claro la fórmula que está como en ese color, como naranja. ¿Me la puedo explicar? ¿Esta de aquí? Sí. Ah, esta, acuérdate que venía, o la determinamos de los apuntes. Déjame abrir los apuntes. Entonces, cuando veíamos los rectificadores con tiristores, que están acá, no, están más adelante. Veíamos los rectificadores con tiristores y observábamos las nuevas expresiones para el voltaje de salida promedio y para la corriente de salida instantánea en el modo continuo, ¿verdad? Y en el modo discontinuo, estas eran las expresiones. Voltaje de salida promedio es igual a todo esto. Pero habíamos visto también esta situación. Cuando tú tienes tiristores y empiezas a modificar su ángulo de disparo, su ángulo a partir del cual se activan, lo que vas a provocar es que cuando tú tengas una FEM, esa FEM va a estar provocando que tus tiristores no siempre estén en el punto ideal para conducir, es decir, te los va a estar tratando de polarizar en inversa. Y por lo mismo, no te puedes ir tú a utilizar cualquier ángulo de disparo que se te ocurra. Entonces, te fijas aquí en el eje X, tú tienes una FEM. Entonces, vámonos a la parte positiva, ¿no? Cuando tú tienes una FEM positiva, aquí está entre 0 y 1, es el máximo valor de la FEM. Aquí esta parte. Entonces cae, pues nosotros dijimos que era voltaje línea a línea pico entre la FEM. Pues aquí está. Entre 0 y 1 puede ser el valor máximo. Siendo 1, cuando la FEM es igual al voltaje línea a línea pico, pues ahí obviamente la conducción es 0. Y si tú te fijas, hay una condición que te va describiendo cuáles ángulos sí puedes utilizar y cuáles no, dependiendo de cuánto valga tu FEM, que obviamente te afecta a tu KI, que obviamente lo tienes que reflejar acá.
Entonces, por ejemplo, me voy yo a un KE de 0.5 y puedo observar que desde 0 grados hasta 90 puedo utilizar esos ángulos de disparo sin problemas. De 0 a 90 grados eléctricos. Pero ya si quiero utilizar 91, 92, 100, 120, 150, 170 grados eléctricos de disparo para mis tiristores, no lo puedo hacer. Porque mi ángulo se retrasa tanto, es decir, te estás esperando tanto para activar tus tiristores, que la FEM ya le ganó a tu voltaje de alimentación. Entonces, mira, vamos a verlo acá, en el circuito del tiristor. Imagínate que aquí tienes tú una FEM. Y entonces, el diodo, cuando tenías diodos, pues no había bronca, ¿verdad? Siempre y cuando aquí tuvieras voltaje suficiente de alimentación y que a la salida fuera mayor a la FEM, pues este diodo conducía sin problemas. Pero acá, lo que tú estás haciendo es decirle, pues sí, sí te estoy dando voltaje suficiente, pero ¿sabes qué? Espérate. Y espérate, espérate, espérate. Ahora sí dispara. Y resulta que este voltaje no es constante. El voltaje de alimentación es senoidal. Entonces, al decirle, espera aquí, no es lo mismo que decirle, espérate hasta acá. Entonces, imagínate que lo quieres disparar acá, cuando el voltaje de alimentación está en este punto. Entonces, tú aquí tienes un voltaje que esperarías que fuera así, pero resulta que esta FEM está trabajando contra tu voltaje de entrada. Y ya le ganó. Lo está polarizando al revés. Entonces lo bloquea y ya no lo puedes disparar. Por más que quieras, y tú dices, oye, pero pues es que le estoy dando el ángulo de disparo, ¿por qué no se activa? Pues porque la FEM ya le ganó a tu voltaje de alimentación. Eso es lo que te está diciendo esta gráfica de acá. Te dice, ok, si está bien, tú ya fijaste una FEM, por ejemplo, 0.5, este es tu punto máximo de ángulo de disparo. De aquí ya no puedes subir. Oye, pero es que yo lo quiero subir más. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Disminuye tu FEM o aumenta tu voltaje de alimentación. Entonces, eso va a provocar que tu KE se mueva hacia la derecha. Por ejemplo, aquí. Perdón, disminuye el KE. Te vas acá y entonces ahora sí se amplía tu rango de ángulos de disparo. Cuando no hay FEM, que tu KE vale 0, pues puedes utilizar hasta 120 grados eléctricos. Y entonces, oye, ¿por qué no puedo utilizar, por ejemplo, 150 grados eléctricos? Ah, bueno, porque si tú te vas hasta 150 grados eléctricos cuando no hay FEM, el voltaje de polarización es tan pequeño que no se activa ya tu tiristor. O sea, te está retrasando tanto en activar tus tiristores que ya no es posible mantenerlos con su corriente mínima de sostenimiento y se te apagan automáticamente. ¿Ok? Sí, profesor. Entonces eso es lo que nos está representando aquí, esa ecuación de acá. De ahí la sacamos. Y otra pregunta. Mande. Ya ve que debajo de eso tiene el de mata. Ajá, sí, los Y cálculos. el que dice alfa, ¿en función de qué? ¿Me puede explicar esa función? Ah, lo que pasa es que aquí yo estoy planteando una ecuación que es esta de acá. Entonces yo digo, ok, ¿sabes qué? Voy a poner cuánto vale alfa para un KE determinado. Y entonces digo, ok, cuando yo le dé el valor de KE, me va a calcular el seno inverso de KE menos pi sobre 3 y eso me lo va a convertir en grados eléctricos. Eso es lo que le estoy diciendo aquí a esta ecuación de Matka. Y entonces ya nada más le puedo yo ir variando el valor de KE, 0.8, 0.3, y ya no tengo que volver a calcular seno inverso de KE menos pi sobre 3,
por pi por 180 entre pi. O sea, ya simplemente aquí le doy un valor de el que yo quiera de KE y automáticamente me calcula cuánto vale ese ángulo. Profe, Mande. ¿podría abrir el MATLAB y ponerlo? Es que, por ejemplo, yo lo intento poner y me dice que KE no está definido o tal variable no está definida y no sé por qué lo pongo, no sé qué pongo Ok. mal. A ver, vamos ¿Se bien. podría hacer? Sí, cómo no. Gracias. Ok, entonces fíjense, por ejemplo, yo voy a extraer, voy a poner esta función acá. Entonces yo le digo alfa en función de KE es igual al seno inverso, que para MATLAB es ASIN de KE menos pi sobre 3, ¿verdad? Entonces aquí tengo pi sobre 3. Todo esto voy a multiplicar por 180 lo ya de una vez a grados eléctricos. Entonces, cuando yo le digo alfa de 0.8, hace el cálculo directamente. ¿Sí? ¿Te fijas? Es esto. Si yo le digo, no, bueno, a ver, espérate, no quiero 0.8, quiero 0.4, pues ya te lo hace automáticamente. A ver, quiero 1, pues ponle pues 1. ¿Ok? Entonces, este tipo o esta manera de anotar mi ecuación, mi expresión, me facilita mucho el cálculo porque ya nada más tengo que sustituir el puro valor de KE. ¿Sale? Bueno, ¿le puedo mostrar que esto es, se lo puedo mostrar? ¿Le puedo Sí, transmitir? adelante, a ver, déjame, lo pongo acá. Adelante. Listo, según ya se ve. Es que estás poniendo un signo igual. Tienes que ponerlo con 2 puntos. Con 2 puntos. Sí. Le pones 2 puntos, se borró. ¿te fijas? Ahí ya cambió. Ahora sí ponle la expresión. Ok, entonces sería, en vez de igual, 2 puntos. Ajá. Le pones 2 puntos, Ajá. te pone en la expresión 2 puntos igual, y entonces sí ya te puedes copiar la expresión de arriba. Ajá. Ajá. Y ahora sí ponle alfa. Ahí está. Ok, eran 2 puntos. Eso explica por qué no me salían las gráficas. Muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el problema que acabamos de resolver del ejercicio 2? Profe, Dígame. aprovechando que tiene el Market abierto, Mande. ¿se puede ir un poquito más hacia arriba en el Word? El Word acá arriba. Ajá. Ahí. En MATLAB puede encontrar, por así decir, hacer los despejes. Claro. ¿Me puede decir Sí, cómo? te resuelve sistema de ecuaciones y todo. Es esta función given. O sea, imagínate que yo tengo, ahí te va. Tengo la siguiente expresión. X más Y igual a 25, por ejemplo. Y 2x más 3y igual a 65. Entonces, aquí, si tú te fijas, si yo los pongo de esta manera, pues MATLAB está tratando de que yo le dé los valores de X y Y. Pues no, lo que yo quiero es encontrar esos valores. Entonces, en lugar de ponerle 2 puntos, lo que yo hago es irme aquí donde dice Boolean Toolbar y agarro este
signo de igual. O con el control igual me pone esa expresión. ¿Ok? Entonces, si tú te fijas, ahora ya no me los pone en rojo, porque me dice, ok, entonces me estás planteando dos ecuaciones. Así es. Así es, señor Matcat, le estoy poniendo estas ecuaciones. Y entonces, si yo pongo la palabra given, estoy planteando que abajo de esta palabra le voy a expresar un sistema de ecuaciones que quiero que me determine o que me resuelva. Pueden ser cuadráticas, exponenciales, lo que tú quieras puedes poner aquí. Y luego ya nada más le pongo la palabra find, encuéntrame, x, y. Me dice, sí, pero ¿cómo quieres que lo encuentre? Necesito que me des por lo menos un valor inicial para poder yo determinar x y y. Ah, ok, bueno, pues x es igual a 1 y y es igual a 2. Y entonces, Matcat hace procesos iterativos para encontrar el valor de x y el valor de y a partir de estas ecuaciones que tú le diste. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy despejando cuánto vale alfa f para esa ecuación que yo ya conozco casi todos sus valores menos justamente alfa f. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Esa es la ventaja de utilizar MATLAB cuando hacemos cálculos, sobre todo los que son muy repetitivos, es muy, muy práctico utilizar MATLAB. Si pueden, consíganlo, instálenlo y métanse a usarlo porque sí es una liviana. MATLAB también tiene muchas ventajas, o sea, es muy parecido, pues. La ventaja de MATLAB es que tú puedes programar más fácil que en MATLAB. En MATLAB también puedes programar, pero en MATLAB tienes ya la interfaz con Multisim y con LabVIEW, que es directa. Entonces, esa es la gran ventaja de MATLAB. Por eso muchos profesores, sobre todo en el área de control, se van a dar cuenta que prefieren utilizar MATLAB que MATCAD. Pero bueno, en nuestro caso, cualquiera de los dos es útil. Bien, en el 3, pues nos pedían diseñar un snubber para proteger el MOSFET que está ahí establecido, el IRF740, y consideremos que la corriente de salida promedio va a ser 3 amperes y el voltaje de salida 140 volts en promedio. Entonces, aquí en realidad lo que se tendría que hacer es el mismo proceso que habíamos visto en los apuntes de cómo calcular una red snubber cuando quieres proteger a un transistor o a un dispositivo que está conmutando. Todo lo que habíamos dicho era que la energía de este inductor, tú quieres transferirla a un capacitor que va a ir aquí, en paralelo con tu dispositivo. Entonces, ustedes se fijan, el principio de los snubber, déjenme lo vuelvo a pintar aquí. En realidad, el snubber con un capacitor sería suficiente para funcionar. Entonces tú dices, ok, aquí almacené energía, la voy a transferir a este capacitor. Pero ¿qué pasa? Que cuando este se pone en conducción, el capacitor se pone en corto. Y pues no te sirve de gran cosa. Por eso, en la red snubber, lo que se hace es poner, ok, una resistencia y un capacitor. O una resistencia, un capacitor y un diodo. Ya de ahí vienen varias modificaciones al original. Pero por lo menos una resistencia y un capacitor es lo que siempre compone la red snubber. Y lo que yo tengo que calcular es el valor de resistencia y capacitancia para que reciban la energía que va a transferir el inductor L1. Eso es lo que estoy poniendo en esta ecuación. Entonces, la energía en un inductor es un medio de la inductancia por la corriente a través de él al cuadrado. Y eso lo voy a igualar a la energía del capacitor snubber, que es un medio de la capacitancia snubber por el voltaje de ese capacitor al cuadrado.
Eso es lo que me dice esa ecuación. Y voy a sustituir los valores que ya conozco. Pues ya conozco L1 y conozco el voltaje de salida promedio que me están diciendo que voy a tener en mi circuito. Lo que me falta es conocer la resistencia total del circuito para aquí, entonces sí tener, junto con el voltaje de salida, la corriente de salida, que es la corriente en el inductor. Y el voltaje pico que va a soportar mi capacitor. Entonces esos valores yo los saco de la hoja de datos, ya lo habíamos visto también en el ejemplo. La resistencia de mi circuito pues es la resistencia de salida, R1, más la resistencia del transistor cuando está conduciendo. Entonces si yo me voy aquí a mi circuito, chéquense bien. ¿Qué es lo único que tengo de resistencia en todo mi circuito? Es la resistencia RDS cuando está encendido, RDS on, y R1. Y cuando está conduciendo, pues me va a aparecer un voltaje a la salida. Entonces, si yo divido voltaje entre resistencia, me va a dar la corriente de salida, que va a ser la misma que circula por L1. Esa es la que yo necesito para saber cuánto es la energía en ese inductor. Es lo que estoy haciendo acá, entonces. Entonces me voy a la hoja de datos y me dice RDS on, la resistencia del transistor cuando está encendido, son 0.55 ohms. Perfecto. Entonces esta resistencia va acá. R1, pues son 10 ohms. El voltaje de salida ya me dijeron que va a ser 140 volts, me lo dice en el problema. L1, pues ya me pusieron que es 1 milihenry. Y el voltaje pico de mi capacitor, yo lo estoy limitando a 200 volts. ¿Por qué? Pues porque aquí, en la hoja de datos, me dice que el transistor máximo aguanta 400 entre drenador y surtidor. Entonces yo no quiero que vaya a tronar mi transistor. Pues entonces me voy a la mitad de ese valor como un buen rango de seguridad y ahí lo fijo a 200 volts. Entonces resuelvo esa ecuación donde ya conozco todo y me aparece un valor de capacitancia de 4.4 microfarads. ¿Ok? Y la resistencia snoover, pues es simplemente el voltaje que ya limitaste entre una corriente pico, 20 amperes. ¿De dónde voy a sacar esa corriente? Ah, pues es la corriente que soporta máximo mi transistor, corriente pulsada, 20 amperes. Pues ya está. Profe, Mande. una duda es que, por ejemplo, en la data sheet que yo encontré, me salió que la corriente pico era de 10 amperes. Ajá. Entonces, Sí, pues en le ese das un rango, caso, siempre le das un rango de seguridad, acuérdate. Si tú te vas al valor máximo, vas a estar trabajando en los límites muy justo. Entonces siempre tratamos de darle un porcentaje adicional al voltaje y a la corriente. ¿Ok? Entonces si tú utilizaste 10 amperes, no quiere decir que esté mal. Sí está bien, puede funcionar el snoover. Pero ya en un circuito práctico, estás trabajando en el límite. Y cualquier variación que pueda llegar a tener tu circuito o tu dispositivo, se puede llegar a dañar o puede empezar a degradarse. Entonces, a lo mejor hubieras dicho, ok, si mi corriente pico es 10, pues voy a utilizar 15 amperes. Darle 5 amperes de seguridad. Perfecto. Yo aquí le estoy dando el doble, 20. ¿Sí? ok, porque incluso ahí la resistencia de snoover me salió de 20 ohms. De 20 ohms Entonces, porque por ejemplo, utilizaste 10 amperes, ¿verdad? Ujú. sí. Sí, te Entonces, tuvo por que haber ejemplo, ahí, funcionado de todas maneras el snoover, ¿no?
sí, nomás. Ahí la duda que tuve fue como, no me acuerdo si el transistor o el diodo que no lo encontraba en el ORCAD y quise buscar equivalentes y no me el MUR aparecía en 81. internet. Ok. Aquí un aspecto importante. Lo tienes que quitar para hacer la simulación, para que te aparezcan los picos de voltaje. Porque si lo tienes ahí, ya no tiene caso que estés utilizando un snoover. El pico de voltaje provocado por el inductor te lo está derivando este diodo. Entonces, este diodo, para el cálculo del snoover, no te sirve. Si te fijas, no lo usé nunca. Y para la simulación tampoco lo tengo que usar. Pero sí está en ORCAD. Mira, aquí está. Eh, 8100. Ahí está, ese. Este lo van a usar bastante cuando empecemos a trabajar en los choppers. Entonces, grábenselo bien, porque a cada rato lo vamos a estar utilizando. Es un diodo de conmutación ultra rápida, tipo Schottky, con un tiempo de respuesta de nanosegundos. Entonces, si yo uso así como me lo está sugiriendo el esquemático pues obviamente nunca me va a dar los pulsos de los picos de voltaje en el transistor, porque el MUR es el que los está recibiendo, los está derivando. Entonces, para poder yo simular el efecto de mi red snoover, quito ese MUR y entonces sí ya, es como venían los apuntes, el puro transistor con tu carga. Entonces te Profe, aparecían los picos de voltaje y entonces sí ya le pones el snoover y se tienen que atenuar. Mande. ya que andamos pues en simulaciones, aquí tengo el circuito ya armado. ¿Me A explique ver. cómo hacerlo en multisim de una vez? Échalo, a ver, compártelo. Comparta. Ok, quita ese diodo. Bórralo de tu mente y de tu alma y de tu ser. Ey. No recuerdo qué es esa cosa. Ok, ponle un medidor de voltaje entre drenador y surtidor al transistor. Ahí. Tiene que ser diferencial, voltaje diferencial. No. Borra esas dos puntas. Ajá, y selecciona el que dice más menos V, ese mero. Entonces, una punta la pones en drenador, la otra en el surtidor. No. Arriba, donde ibas. Ahí. Ándele. Ahí está, entre drenador y surtidor. Ok. Dale donde dice Interactive, al lado de la flecha verde. Ya. Ahí. Ahí la Ok. sé. Y te vas a ir a análisis transitorio. ¿Dónde? Análisis transitorio. Aquí está. Ajá. Entonces, a ver, ¿qué frecuencia estamos usando? Es igual que el ejercicio, ¿no? Sí, según yo se lo puse igual. Entonces estamos hablando que el periodo es 0.01 milisegundos. Entonces son 10 microsegundos, el inverso de 10 microsegundos. Entonces dale que te simule 1, 2, 3. Sí, ya está bien, es 1 milisegundo, está bien. Ahí. Entonces ahora sí, ponle corre, run. ¿Qué le cambiaste ahí? Pone 0. Ahí está, ya, dale run. Ok. Cámbiale la escala en el eje X, en el tiempo. Dale doble clic. Y ponle 0.2. Ahí donde dice max, 0.2, ok. ponle 0.002. Ponle otro 0. Ahí. Aplicar. Ahí está. Ahí.
Ok, ahí ya tienes el snoober. Ok. No me acuerdo, a ver, minimiza esa ventana. No, no tienes el snoober. Ok, ahí te está apareciendo, pues no te está apareciendo muy alto el pico de tensión. Sí le estás dando 120, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, según yo sí lo puse tal cual como en el examen. Ok, sí, ya más o menos te da. Ok, ahora ponle, si te fijas ahí, te está llegando a 400 volts, que es el voltaje máximo que te soporta el voltaje drenador surtidor del transistor. Entonces Sí. ahí lo estarías estresando bastante. Entonces, ok, cierra esa ventana y ponle una resistencia y un capacitor en serie, digo, en paralelo con tu transistor. Estaba en donde dice Basic, donde pones la resistencia, ahí también están los Ay, capacitores. ay. Ahí dice capacitor abajo. Ándale. Ahí está. Y darle los valores que supuestamente calculamos, que era 4.4 micros. ¿Y cuánto era la resistencia? 10 ohms, ¿no? Me parece. 4.4. Y 10 ohms. Ajá. Pero son micros, ¿eh? Porque ahí le dejaste 4.4 farads. Es U. Ándale. Ok, córrelo. Ya nomás le das en la flecha verde, no necesitas entrar ahí en análisis transitorio. ¿Te fijas? Ya bajó el voltaje, los picos ya nomás llegan a menos de 120 volts. Sí. Entonces ya protegiste a tus números. Si pones tu diodo Moore, fíjate, cierra esa ventana, quita tu circuito RC, bórralo. No, ahí vas a borrar. Ahí está. Ajá. Y pone el diodo Moore. Moore 8100. MUR. No, MUR UR. 8100. Ahí está, ese mero. Ponlo en antiparalelo. Gíralo más. No, está al revés, está al revés. Gíralo más. Así mero. Córrelo. ¿Te fijas? Ahí está, los 120. Entonces el Moore te está automáticamente protegiendo a tu transistor sin necesidad de snoober. Y ojalá y así fuera de sencillo. Lo que pasa es que no siempre puedes usar un diodo en esa configuración, en paralelo con la carga. Entonces lo que se hace muchas veces, y lo que vamos a ver en los choppers, lo pones en paralelo con tu transistor que quieres proteger. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Entonces, si tú dejabas el diodo, pues obviamente ni cuenta te ibas a dar del efecto de la Sí, resistencia. de aquí de la. ¿Sale? Ok. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. Bien. Entonces, pues vamos continuando con... Profe, Dígame. nomás ahí de ese, pues también yo dejé el diodo, por eso, bueno, cuando me fijé en la simulación me parecía así como mostró Chris ahorita, que Ajá. nomás subía hasta 0 y luego bajaba a 0. Y fue en lo que tuve duda porque ya ve que pide la simulación en el examen Sí. y pues ahí no creo que nos pueda dar un poco de chance con esa simulación Válgame Dios. porque no sabía que se quitaba el diodo. El problema es que, pues ya subieron todos los exámenes y ya realmente ahorita ya no puedo aceptar simulaciones, porque si no me van a empezar a mandar de los otros ejercicios también. No, lo que voy a hacer es, voy a revisar qué fue lo que cada uno hizo de cálculos y sobre eso me voy. ¿Vale?
Sí, gracias, porque de las simulaciones sí tuvimos varias dudas, porque según nosotros en los cálculos muchas cosas sí nos daban, pero yo en la simulación, por ejemplo, al sacar el voltaje o al sacar la corriente, sí como que no nos daban, pero según nosotros estaban bien los cálculos. A lo Pues mejor sí, ahí pero no, por eso les preguntaba que si no tenían sabemos. dudas las veces que tuvimos las sesiones y todo el mundo callado, yo dije, bueno, entonces quiere decir que sí le están entendiendo y que sí les están dando. Pero bueno, es parte de los ejercicios, ¿eh? O sea, yo les decía que no nada más se queden con los cálculos. Siempre es importante correr una simulación por lo menos y ver, entender qué es lo que estás simulando para saber si es coherente con lo que estás esperando tú de resultado. Pero bueno, está bien. De todas maneras, todo cuenta, o sea, los cálculos y la manera en que hicieron la simulación. Si de plano no me entregaron simulaciones, pues entonces sí, ahí sí ya no tengo yo manera de compensar. Si me entregan simulación, en este caso, por ejemplo, el snoover, y se les olvidó quitar el transistor, digo, el diodo, pues lo que yo hago es verificar los cálculos. Si seguiste el procedimiento, pues entonces se sobreentiende que sí entendiste cuál era el principio del snoover y San se acabó. ¿Ok? Bien, gracias, profe. Sí, de nada. Ok, entonces continuamos. En el ejercicio 4 nos piden hacer un proceso inverso. Nos dan todo, bueno, todo. Nos dan el circuito rectificador de 6 pulsos con diodos, nos dan la FEM, el inductor y la resistencia y nos piden calcular el voltaje de alimentación A, B y C de las tres fases, operando a 60 Hz y diciéndonos que va a operar en modo continuo. Entonces, ¿cuánto es el mínimo de voltaje? El mínimo de voltaje de alimentación en A, en B y en C para asegurar que estoy en modo de conducción continuo. Eso es lo que tengo que establecer. Entonces me voy a la gráfica donde yo tenía ángulo de carga con respecto a KE, el coeficiente EMF de la carga, y para el ángulo que me están definiendo con los valores de la carga, que en este caso son 40 grados eléctricos, yo tengo que determinar dónde está mi límite de conducción continua. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está 40 grados eléctricos y aquí tengo un punto que yo puedo inclusive calcular de manera más exacta haciendo la ecuación o trazando la ecuación, pero que más o menos pues corresponde a un KE de 0.95, 0.95, 0.953. Entonces, con ese valor de KE, que es este de acá, yo tengo para 40 grados eléctricos un modo de conducción todavía continuo. Ese es el mínimo del valor que yo debo de asegurar. Entonces, como yo sé que KE es igual a la FEM entre el voltaje línea pico, pues nada más despejo voltaje línea pico. Y ya, se acabó. Eso se traduce en 294 volts, que pasado a voltaje línea neutro, pues serán 169.6. Entonces, este es el valor que yo iba a poner acá. 169.6 volts en cada una de estas fuentes. Y ya con eso cumplía mi modo de conducción continua. No tenía que hacer mayor cálculo ni nada. Y ya. Es todo el examen. Estaba regalado, ¿no? El último. Bueno, todo el examen estaba regalado, de hecho. ¿Alguna otra duda? Yo, Dígame. es sobre la simulación de ORCAD, profe. Voy a abrir Sí. el Word. Nada más es una pregunta rápida. Ok. Déjame. Aquí está. Ok. ¿Dónde me voy? Ahí mero. En el ORCAD,
¿Cómo pone las fuentes aparte de los diodos? Las fuentes aparte de Así los como lo diodos. tiene, que dice vea, y luego en este lado tiene como el circulito. No sé cómo explicarme. Ah, ya, el nodo de conexión. Sí, Ok. O sea, porque lo estoy buscando y no me salía. tú quieres que se vea esto así, VA, BB. Sí, Ok. Fíjate. Ahí lo que normalmente tú haces es irte aquí donde dice Place Ground y te vas a este símbolo que dice VCC CapSim. ¿Ok? Entonces te va a aparecer aquí VCC. Lo pones donde tú quieres, las veces que tú quieras. Por ejemplo, aquí yo pongo estos 3. Y lo conectas. Entonces aquí los 3 se llaman igual. O no, eso no es lo que tú quieres. Entonces tú aquí le das doble clic y donde dice Value, le puedes poner voltaje fase A. Por ejemplo. Aquí voltaje fase C. Perdón, fase B. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, déjame alejo un poquito. Imagínate que por acá, por este otro extremo de la hoja del circuito, tú tienes un punto de conexión. Entonces lo que haces es volver a poner tu VCC y lo quieres conectar, por ejemplo, acá abajo. Y tú dices, aquí quiero que llegue este nodo que se llama voltaje de la fase A. Ah, bueno, pues entonces le pones el mismo nombre y lo conectas. Entonces, ¿eso qué evita? Que tú tengas que hacer todo esto, fíjate. Agarras un cable, lo tiras, pasas por acá y llega acá. Entonces, imagínate todo el relajo que se haría de cableado si tuvieras que conectar 8, 12, 24 nodos a un mismo punto, por ejemplo. Entonces, para evitar eso, tú tienes estos nodos de conexión que se pueden dar entre diferentes partes del circuito. Entonces, aquí lo que le estás diciendo es, el nodo de conexión V fase A, que está acá, se va a ir hasta acá. Aquí está conectado. Entonces, ya no tienes que aventar un cable. Y lo mismo para B y para C. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Inclusive, tú puedes abrir una nueva página. Aquí, por ejemplo. Tic, 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 tic. Ok. Una nueva página. Sigues con tu circuito y hasta acá te traes el VCC. O bueno, el voltaje de la fase A. Aquí le pones voltaje de la fase A. Y aquí sigues conectando tu circuito, le pones resistencia o lo que tú quieras. Y entonces lo que va a hacer es que se va a venir a la página 1. Medios acá. Va a agarrar tu voltaje VA y lo va a jalar hasta acá, hasta la página 2. Entonces eso sucede cuando tenemos circuitos ya bastante extensos en una sola página, que ya no nos caben y que te tienes que mover a otra página. Para eso sirve. ¿Ok? ¿Sí está claro? sí, profe, gracias. Ya me ahorró muchos problemas. Ok. Sí, para eso son los nodos de conexión. Y en Multisim hay algo equivalente. En Multisim, déjenme se los muestro. Ya ven, por eso les decía yo que todo esto eran preguntas que me hubieran hecho cuando hacíamos las sesiones de resolución de dudas. Que no Entonces, tenían fíjense. conectados. Mira, siempre. Por ejemplo, aquí tengo mi red Snoover, ¿no?
Imagínate que yo quiero poner un nodo de conexión. Aquí lo que hago es me voy a Place, Connectors, On Page Connector. Y es exactamente lo mismo que estoy haciendo acá. Entonces aquí un voltaje de la fase A. Y lo copio y lo pongo tantas veces como lo necesite. El nombre, pero yo le quito el 1. Entonces esto sí ya lo puedo yo conectar acá, por ejemplo. Y este otro le digo que se vaya por acá, etc. Entonces el voltaje que yo le nombro A ya me lo está transfiriendo a otro nodo de conexión. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en ORCAD. Es lo mismo para Multisim. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Regresando a ese mismo circuito que tenía ahorita, el de ¿Este? ORCAD, Ajá. sí. ¿No me podría mostrar cómo coloca el que es para medir la corriente de un solo diodo? ¿Lo coloca en la parte de abajo o la parte de arriba? Eso es indistinto porque la corriente tú la puedes medir donde tú quieras. Perdón, donde tú quieras. En el sentido que sea, nada más te va a dar con el valor inverso. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo te digo, ok, mide el voltaje a la salida, aquí está, en verde, y mide la corriente en el diodo de 1. Entonces te vas acá, donde dice Current Marker, y lo pones en el ánodo. Siempre la corriente la tienes que pegar a una terminal del dispositivo. Fíjate qué pasa si yo la quiero poner en el alambre de conexión. ¿Te fijas? Me dice, no la puedo conectar, porque en los alambres no te deja. Ok, entonces pégalo pues a la terminal y ahora sí ya me dejó. Entonces, yo lo pegué a la terminal, ánodo del diodo D1. Y lo que yo estoy observando es que ya me grafica automáticamente esa corriente. Pero si yo te digo, ok, ahora grafícame el diodo D2, pues no tiene caso que me regrese acá, seleccione otra vez el medidor y lo ponga en el ánodo del diodo D2. Lo que puedo hacer más rápido, me voy aquí a la hoja de datos y le doy, a la hoja de resultados, perdón, le doy aquí donde dice Add Trace, añádeme una gráfica. Y aquí te aparecen, ¿te fijas? Todas las variables. Corriente en el diodo de 2, de 3. Entonces le digo, ok, grafícame I de 2. Ahí está I de 2. Es este. Entonces ya no tengo que volver a poner otro medidor adicional, porque ya ORCAD ya te calculó todas las corrientes, voltajes y potencias en todo el circuito. Y automáticamente lo puedes tú jalar y poner en un gráfico nuevo. ¿Sí está claro? Sí. Oye, una cosa más, ¿ahí cómo le hace para que tenga las dos gráficas ahí, una arriba y una abajo? Lo que sucede es que cuando tú simulas te da esto. Y te puedes ir aquí a donde dice Plot, Add Plot to Window. Añádeme un gráfico en la ventana. Y entonces te fijas, aquí aparece esta función que dice Cell, con dos flechitas. Quiere decir que ahorita actualmente tienes seleccionada el gráfico de arriba. Si yo le doy clic al de abajo, ahora si te fijas, Cell aparece acá abajo en el gráfico inferior. Entonces, ahí depende de dónde quieras graficar. Pues aquí en el de arriba, quiero que me añadas la corriente de 1. Ahí está. No me gusta cómo se ve, déjame le doy doble clic. En el eje X le voy a cambiar la escala, le voy a poner que va de 0 a 20 amperes. Ahí está. Claro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues ya no nos alcanzó el tiempo para continuar con el tema
pendiente de la revisión de la tarea y el arranque del siguiente capítulo. Entonces lo que vamos a hacer, déjenme ya terminar la grabación.